Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Dune con Penny. Hola, y yo soy Mary y hoy os voy a hablar de la senda dorada o la senda de oro, dependiendo de la traducción que tengáis. Antes que nada, os tengo que avisar que hay spoilers sobre toda la saga original, así que si no los queréis, no veáis el vídeo, por favor. Pero este es un tema que os hacen surgir muchísimas dudas sobre la senda de oro, quién es este enemigo que se presenta al final de la presciencia, y voy a intentar resolveros algunas dudas, pero tened en cuenta que mucho de esto pues es mera suposición, no solamente mía, sino también de las novelas de Dune, de los personajes y de la enciclopedia. Así que voy a intentar ser lo más ordenada posible. La senda dorada es una interpretación de la presciencia expansiva a la que solamente un Kwisatz Haderach tiene acceso, por lo que únicamente Paul y su hijo Leto II la han visto en toda su expansión, aunque es cierto que Siona en parte también lo ha visto y entendemos que Ganima también entiende claramente este concepto. Esta presciencia completa permite predecir los flujos de eventos futuros, tanto los grandes como los pequeños, y esto es lo que permite a Paul en el libro de Mesías de Dune mantenerse en un camino prefijado y poder ver todas las cosas que hay a su alrededor a pesar de quedarse ciego. Un camino que elige conociendo hasta el más mínimo detalle, convencido de que con esta elección sus actos no volverán a provocar un daño inmediato muy grande en la humanidad, como ya ha ocurrido con su yihad, que quería evitar en el primer libro. Pero esta senda dorada también se refiere a el camino óptimo que la humanidad tiene que seguir para garantizar su supervivencia ante un enemigo indefinido que puede aparecer en el futuro lejano. Y este camino requiere cambios profundos en la sociedad y grandes sacrificios por parte de la persona que lo lleva a cabo y, por supuesto, de los humanos, a través de innumerables hilos de causa y efecto. En la novela de Mesías de Dune, y tras los efectos de su yihad, Paul se ve incapaz de llevar a cabo estos sacrificios, tanto para él mismo como para la humanidad, así que decide optar por este otro camino. Pero cuando su hijo Leto accede a esta presciencia, decide llevarlo a cabo él mismo para evitar la extinción de la humanidad. A través de la presciencia, ambos ven cómo el camino que está siguiendo la humanidad hasta entonces la llevará a su extinción debido a que su sociedad se acabará estancando y permanecerá confinada en los límites del universo conocido y además en la rígida sociedad que impone el sistema imperial. Porque, a pesar de que la humanidad haya conquistado diferentes planetas y tenga una población de billones y billones de personas, su organización en los últimos tiempos ha demostrado que puede ser perfectamente controlada por una única persona, sin que esta persona tenga que ser un Kwisatz Haderach, porque ha sido controlada por la Casa Corrino durante más de 10.000 años. Y, aunque no se verbaliza en ningún momento, el dios emperador Leto II da a entender que la falta de exploración y estancamiento de la humanidad y su crecimiento a lo largo del universo deja a la especie humana vulnerable a una única amenaza, y es esta vulnerabilidad principalmente lo que la llevaría a una eventual destrucción por este misterioso enemigo. Empezando por el origen de este concepto, es algo que las Bene Gesserit, antes de encontrar el Kwisatz Haderach, ya habían anticipado como algo que se podría ver en esta presciencia expansiva, y es uno de los motivos por los que buscaban el Kwisatz Haderach, no solamente para controlar el imperio, pero la primera vez que se menciona como tal no es hasta el tercer libro, en Hijos de Dune. Sin embargo, ya desde el último tercio del primer libro de Dune, Paul hace referencia a él, aunque es cierto que no termina de definirlo. Sí, una vez sabemos cuál es su concepto, vemos claras estas referencias. Y es que después de ingerir el agua de la vida y despertar a esta presciencia expansiva, puede ver todos estos posibles futuros, y algunos de estos futuros llevan a la destrucción. Pero Paul se ve incapaz de poder controlar esta presciencia y en un primer momento ni siquiera es capaz de tener claro en qué momento está viviendo, si en el pasado, el presente o el futuro. Durante la última parte de Dune y en el libro de Mesías, el conocimiento de estos futuros presenta grandes dilemas para Paul, que a pesar de sus poderes o a consecuencia de ellos, se ve atrapado por esta presciencia y es incapaz de determinar cuál es el mejor camino para la humanidad. Porque sí, es cierto que la senda de oro lleva a poder salvar la humanidad en un futuro indeterminado,
pero conlleva sacrificios aún mayores que los que ha comportado la yihad de Paul para mantenerse en el poder. Y Paul no puede soportar estas terribles pérdidas porque ni siquiera puede aguantar la responsabilidad de la yihad que ya ha sucedido. Algunos dicen que la incapacidad de Paul para tomar estas decisiones es debido a que no es el verdadero Kwisatz Haderach porque nace una generación antes, pero para mí esto no tiene ningún sentido porque en realidad las Bene Gesserit no sabían seguro cuándo aparecería el Kwisatz Haderach. Preveían que sería en la siguiente generación, pero sabían que podía tardar más generaciones en aparecer. Así que yo opto más por la versión de que los defectos de Paul a la hora de seguir esta senda dorada se deben más a su educación y a sus propias emociones, que son muy similares a las de su padre y que en realidad busca tener un futuro tranquilo para él y para la humanidad, minimizando el número de muertes posibles, unas constricciones que su hijo Leto no tiene, porque claro, nace como prenacido y desde el momento conoce de la existencia de la senda dorada y no se ve influenciado por estas concepciones humanas que todos tenemos en nuestra educación si no somos psicópatas. Para mí es debido a este hecho de ser prenacidos y conocer desde un primer momento la existencia de esta senda dorada por parte de Leto y Ganima, gracias a las memorias pasadas de su padre, que hace que para ellos sea mucho más fácil decidir que este es el camino óptimo para la humanidad y que se deben llevar a cabo estos sacrificios. Esta convicción de Leto se ve aún más reforzada cuando finalmente, a lo largo de Hijos de Dune, tiene acceso a su presciencia expansiva y puede experimentar por él mismo la visión de este futuro enemigo y la extinción de la humanidad, y esto es lo que lo lleva a tomar la decisión de cubrir todo su cuerpo con las truchas de arena y convertirse así en un híbrido entre humano y un gusano que garantiza prácticamente su invulnerabilidad. Esta invulnerabilidad es lo que le permite recuperar el poder, el trono y convertirse en emperador, y por supuesto lo que le garantiza prácticamente la inmortalidad y una vida de milenios que le permita tener el tiempo y el poder necesario para cambiar el camino de la humanidad como especie y ponerla en el camino de la senda de oro para su salvación, convirtiéndose él por el camino en este dios emperador que vemos en el cuarto libro. Leto veía este destino como tedioso y solitario, pero necesario para conseguir este objetivo, así que para dominar las memorias pasadas y evitar convertirse en una abominación, durante el tercer libro llega a un acuerdo con las multitudes a las que tiene acceso y que amenazan con dominarlo para garantizar su paz mental y acceder así a todas sus memorias, sacrificando en realidad su propio yo, su identidad y por supuesto su vida, porque realmente sí, a ver, es un tirano y hace lo que le hace la humanidad, pero el primero que sufre es él. En cuanto a los objetivos de esta senda dorada seguida por Leto, con su imperio de 3500 años, entre otras cosas, lo que quiere es enseñar a la humanidad una lección que no olvidarán nunca, que es el hecho de que la seguridad bajo un mismo techo gobernado por una misma persona es equivalente a largo plazo a la aniquilación total. Y para asegurarse de que esto no vuelva a suceder, se convierte en el peor tirano posible para asegurarse de que la humanidad no vuelva a caer bajo el dominio de una única persona o se deje deslumbrar por mesías o Kwisatz Haderachs futuros que los lleven a la perdición. Esta senda, con estos grandes sufrimientos y penalidades que provocó, tenía también la intención de provocar la iluminación y la maduración de la humanidad, que es algo que viene del concepto de ilustración de nuestro mundo, obligándola a separarse de sus tendencias más peligrosas y a hacerla aprender del caos que vendría tras su caída, puesto que solamente del caos puede surgir la verdadera innovación y un nuevo conocimiento que permitiese la supervivencia de la humanidad y además sacarlos de este estancamiento. Para ello, Leto tiene dos objetivos principales durante su imperio. El primero de ellos es la paz de Leto y el segundo es el programa genético. La paz de Leto consiste en conseguir esta paz artificial en un imperio en el que no existe la violencia, que es lo que conocemos cuando llegamos al cuarto libro, y esto lo consigue en un primer momento gracias a la restricción de la especie, porque primero la acumula en grandes almacenes a los que solamente él tiene acceso
y después, con la terraformación que lleva a cabo de Arrakis, convierte a Arrakis en un paraíso verde por fin, pero esto tiene la consecuencia de que mata a todos los gusanos de arena y por lo tanto se destruye completamente la producción de melange. Pero el objetivo de Leto no era destruir esta producción para siempre, sino hasta que terminase su imperio, porque sabía que cuando él muriese, liberaría nuevas truchas de arena que iniciarían un nuevo ciclo de gusanos de arena en Arrakis, destruyendo pues este Arrakis verde. Unos gusanos de arena que además todos ellos tendrían una perla de la conciencia de Leto. Esto es un concepto por el que muchos también me habéis preguntado. Yo creo que es de suponer que Frank Herbert en su final tenía una utilidad para estas perlas, porque yo soy de la posición de que el Kwisatz Haderach definitivo sería un gol a futuro de Leto que aprovecharía todo esto. Pero bueno, es algo que no sabemos realmente qué utilidad hubiese acabado teniendo. En cualquier caso, una de las cosas que consigue con este control de la melange es el control de las facciones de Dune para que no se le rebelen o se le rebelen lo más mínimo posible, porque necesitan la melange para su supervivencia. No solamente los nobles que son adictos a su consumo, sino sobre todo con las Bene Gesserit y los navegadores espaciales, porque con esto consigue tener a las Bene Gesserit bajo control para que su conspiración se reduzca al mínimo y por otro lado, controlando los navegadores espaciales, pues controla también la evolución del universo, porque todo viaje depende de ellos. Para conseguir esta paz también cambió los roles de género que había en ese momento, creando y manteniendo un ejército únicamente femenino, las habladoras pez, que puedes encontrar el vídeo aquí arriba, que es básicamente un ejército completamente leal y fanático hacia su persona. En principio, esto buscaba desviar a la humanidad de las tendencias inherentes en el hombre para la violencia y la tendencia de la humanidad en sí a las organizaciones tiránicas. En cualquier caso, esto era una paz artificial porque uno de los elementos importantes de esta senda dorada iban a ser las consecuencias de la muerte de Leto, que sumirían a la humanidad en este caos que permitiría luego esta iluminación y la maduración de la humanidad. Y es que con su muerte genera un vacío de poder que Siona y Duncan no pueden controlar por mucho que lo intentan, y esto a su vez, este caos provoca una gran hambruna, obligando a la humanidad a expandirse en el universo para encontrar otras fuentes de alimento y de poder, garantizando así dos cosas. Por un lado, que la humanidad ya no sea controlable por una única persona porque está demasiado expandida, y por otro lado, que con esta separación de la humanidad surja esta innovación tecnológica que buscaba. Este fenómeno que sigue a la hambruna es lo que es conocido como la dispersión. Y el segundo pilar de estos objetivos de Leto es el programa genético, con el que buscaba liberar a la humanidad de la tiranía de la presciencia, para que nadie pudiese utilizarla para predecir las acciones humanas y eventualmente cazarlos uno a uno y acabar con ella. Este programa lo que busca es que se genere aleatoriamente un gen dentro de la línea de los Atreides, que es con la que realiza este programa genético, un gen que permita esconder a la persona que lo posee de la presciencia, que es algo que consigue finalmente poco antes del cuarto libro con el personaje de Siona. Por ello, con su aparición sabe que su trabajo está terminando y que el nacimiento de Siona conlleva a su vez su muerte. Además, una vez este gen aparece dentro de esta piscina genética, la expansión de este gen a lo largo de la población garantizará que la humanidad tampoco puede ser manipulada por alguien que domine la presciencia, como ha hecho el mismo Opol en su momento. Y este alguien no necesariamente tiene que ser un Kwisatz Haderach, sino que es algo que también podrían hacer los navegadores espaciales o las Bene Gesserit si llegasen al refinamiento necesario para poder ver estos futuros. En cualquier caso, con toda esta manipulación y todas estas muertes y este control, Leto no buscaba que esta manipulación permaneciese secreta, sino que solamente fuese secreta hasta su muerte, ya que él mismo preparó que en el futuro se terminasen descubriendo sus diarios secretos, donde detalla los planes seguidos y el razonamiento para que las generaciones futuras entendiesen lo que habían hecho y no cambiasen el curso de la historia que él había establecido. Una de las consecuencias importantes que trajo también la muerte de Leto II no es solamente este caos y dispersión, sino la aparición posterior, 1500 años después, de las Honoradas Matre y su eventual fusión al final del sexto libro con las Bene Gesserit, además de toda una tecnología innovadora que ellas y otras facciones trajeron al viejo imperio cuando volvieron a él. En cuanto a este futuro enemigo y al concepto de Kralizec,
Primero de todo, hay que aclarar que el Kralizec, esta palabra, es un concepto que existe ya en las leyendas de los Fremen y que se describe como una futura batalla al final del universo que decidirá la supervivencia de la humanidad. Una batalla contra este futuro enemigo indefinido, pero también es un concepto que Leto utiliza para definir el tiempo de caos posterior a su muerte. Además, la novela también utiliza para referirse a esta batalla al final del universo el concepto de Typhoon Struggle, que se podría traducir como la lucha contra tifones. No sé cómo se ha traducido en el castellano porque esto es algo muy difícil de encontrar si no te has leído los libros en castellano. Pero lo que quiero que os quede claro es que el Kralizec y este Typhoon Struggle es lo mismo y que además el Kralizec no solamente se utiliza para esta batalla futura, sino para este caos posterior. Y es que además Frank Herbert, a través de Leto por supuesto, no define en ningún momento ni da detalles sobre este gran enemigo que aparecerá en el futuro, así que claro, como él no ha terminado la historia, no lo podemos saber. Y cuando me preguntáis, pues os digo lo único que podemos saber, y es que durante el libro se hacen referencias vagas a visiones del futuro, donde en algunas de ellas aparecen máquinas que Leto identifica como que pueden ser de manufactura ixiana que están diseñadas para destruir a la humanidad. Algunos dicen que estas máquinas podrían además tener algún tipo de presciencia que es capaz de detectar a los humanos, iniciándose así una segunda yihad bulderiana y haciendo necesario la aparición de este gen que esconda a la humanidad de la presciencia. Porque tampoco hay que olvidar que Leto, durante su imperio, financia secretamente el desarrollo de la tecnología ixiana para que cada vez se aproxime más a las máquinas pensantes que se habían destruido durante la yihad bulderiana original, porque cree que van a ser necesarias para la lucha contra este enemigo futuro. Además de que buscaba que también se crease durante su vida esta tecnología que permite la construcción de no naves y las cámaras que tienen este mismo campo de fuerza, que permite también eludir a las personas que están dentro a la presciencia, siendo en realidad un equivalente tecnológico a el gen que aparece por primera vez en Siona. Es por todo esto que a mí en ningún momento me convence la teoría que luego llevan a cabo Brian y Anderson de que los enemigos que aparecerán en el futuro son las máquinas pensantes de la yihad bulderiana original, porque si no, Leto no buscaría este desarrollo tecnológico ni apoyaría el desarrollo de la tecnología por parte de los ixianos. Así que mi teoría favorita es otra, que también es una teoría muy extendida, y es que este enemigo en realidad es una especie alienígena que tecnológicamente está muchísimo más avanzada que la humanidad y que proviene de otro punto del universo o incluso de otra dimensión, y que por lo tanto enfrentarse a ella obliga a la humanidad a mejorar su tecnología para poder combatirla. Y para terminar este vídeo voy a hacer una referencia a el final que nos presentan Brian y Anderson, siendo esto una excepción a mis vídeos habituales en el lore, porque ya sabéis que intento evitar hacer referencia a lo que crean estos señores, porque para mí es totalmente inconsistente con la saga original, pero en este punto es importante porque ellos nos presentan este enemigo futuro, aunque considero que no tiene nada que ver con el enemigo que Frank Herbert había pensado. Estos dos autores utilizan estas visiones de Leto y Paul en las que ven máquinas pensantes destruyendo a los humanos para justificar su precuela de la yihad bulderiana, donde presentan a unas máquinas pensantes muy alejadas de la yihad bulderiana que Frank Herbert nos había presentado y que luego se concretó en la enciclopedia de Dune, que, recordemos, se escribió en vida de Frank Herbert y él hizo el prólogo y dio su aprobación. Para Brian y Anderson, esta yihad bulderiana provenía de dos máquinas pensantes principales, Omnius y el robot independiente Erasmus, que en un momento dado deciden independizarse de los humanos y además someterlos a la tiranía de Omnius en sus mundos sincronizados, que tenía además como objetivo principal terminar esclavizando a los humanos y luego matarlos a todos. En la yihad de estos señores, los humanos por supuesto acaban prevaleciendo y parece que Omnius es completamente destruido, pero no es así, porque una copia prevalece, que es algo que se nos revela en los últimos libros escritos por estos dos señores de la saga original, que durante los 15 milenios que transcurren entre la yihad bulderiana y el inicio del quinto libro, Omnius no solamente se había reconstruido en otro punto del universo, sino que había tenido tiempo de reconstruir sus mundos sincronizados y preparar un ejército gigante por si acaso.
Claro, durante la dispersión, algunos grupos de humanos entran en contacto con los mundos sincronizados y sus acciones acaban despertando la ira de Omnius, que decide que va a llevar un ataque de grandes dimensiones para erradicar la humanidad, tanto en la dispersión como en el viejo imperio, por lo que el objetivo de la Senda de Oro, que con esta dispersión evitaría la destrucción de la humanidad, pues aquí ya no tiene sentido. Una de las cosas que hace antes de llevar a cabo esta destrucción concienzuda con su armada es el uso del virus mejorado que ya usó en las precuelas para acabar con los humanos, pero esta vez con un índice de mortalidad casi del 100%. Es precisamente la existencia de este virus, que acaba con muchos mundos, lo que lleva a las Honoradas Matre y a otras facciones a volver al imperio original, y el motivo de que las Honoradas Matre empiecen a perseguir a las Bene Gesserit para poder aprender de ellas a sobrevivir a las toxinas y a las enfermedades cuando se convierten en Reverendas Madre. Pero por muchos motivos y por cosas que pasan en las novelas de estos, en realidad la preparación de Leto parece que no había servido de nada, solamente para Duncan Idaho, porque la humanidad sigue sin tener la capacidad de enfrentarse realmente a estas máquinas y únicamente puede sobrevivir por la existencia de Duncan Idaho, que se convierte en el Kwisatz Haderach definitivo gracias a que ha estado viviendo una vida tras otra, tras otra, tras otra como Gola, y de que Erasmus en realidad pues no formaba parte de ser el enemigo definitivo, sino que trabajaba para la humanidad y al final del libro traiciona a Omnius en este giro completamente imprevisto y Deus Ex Machina y se une a la genética de Duncan Idaho, que se convierte en un superhíbrido de máquina y persona que une a toda la humanidad y así todos terminan siendo felices para siempre. Es un final que, aparte de la falta de talento de estos dos, no me parece consistente con lo que nos había planteado Frank Herbert en esta Senda de Oro. Así que, ni de coña son Omnius y Erasmus el gran enemigo que Frank Herbert tenía previsto, porque para empezar, en su yihad mulderiana, Omnius y Erasmus no existían. Así que, bueno, eso es todo. Espero que os haya gustado. Si es así, dadle al like, dejad comentarios que ya sabéis que siempre los contesto. Si no estáis suscritos, suscribíos y sobre todo, dadle a la campanilla para que YouTube os avise de cuando cuelgo nuevos vídeos. Que lo siguiente dentro de Dune va a ser el vídeo sobre la Casa Corrino, el arco de Gaius Helen Mohiam, después de Shiana y finalmente de Murvela. Nos vemos en el siguiente vídeo.